Buenas tardes, mis hermanos, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Doy gracias al Señor que me permite estar en este momento, que me utilice solamente como su bocina. Y quiero comentarles, hermanos, que hoy en día, en estas fechas precisamente que nosotros como mexicanos celebramos una libertad, y lo cierto es que hablamos únicamente de un libertinaje y de la esclavitud que hay en cada uno de nosotros, que es el pecado, y que llegamos a la conclusión que el libertinaje y la esclavitud que hoy vivimos es exactamente lo mismo. Hoy estamos llenos, pero llenos de grandes atractivos materiales, de grandes placeres mundanos, que realmente se piensa y se llega a la conclusión de que todo esto que el mundo nos ofrece es una verdadera libertad. Y además de todo esto, hoy se le da honor, se le da gloria a los hombres y mujeres, que lucharon contra la esclavitud por la cual estaba sometido este país por los españoles. La gran mayoría de la gente hoy en día, y gracias también a los medios de comunicación masivos, dan ese honor a estos hombres y a estas mujeres para que el país fuera libre. Sin embargo, vemos que esta libertad no es otra cosa que únicamente el principio de un libertinaje, y que los seres humanos seguimos siendo esclavos del pecado, y eso es algo que el hombre no puede erradicar por sí mismo. Necesitamos de alguien que lo haga. Hermana Abigail, nos lleva a Dios en oración, por favor. Señor Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das, por la bendición que nos das de estar en tu casa de oración. En este momento te suplicamos que abras nuestra mente y sobre todo nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, que tú le des las palabras a mi hermano Antonio para que él nos dé lo que tú quieres que nosotros escuchemos y que nosotros aprendamos, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. El versículo 31 dice que dijo entonces Jesús a los judíos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que estar bien conscientes, hermanos, que en aquellos tiempos los judíos tenían bien cimentados sus conocimientos a través de la ley y a través de lo que habían estudiado por largo tiempo. Ellos realmente practicaban una religiosidad, entre ellos, que la pueden decir una religiosidad perfecta. Y esto era un gran abismo para que el Señor Jesucristo les decía: si permaneciereis en mi palabra. Realmente nunca permanecieron en la palabra de nuestro Señor Jesucristo los judíos. Estaban muy lejos, pero muy lejos de permanecer dentro de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo fue muy enfático en decir: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Algo que revoloteaba en la cabeza de los judíos y en el pensamiento principalmente de los escribas y los fariseos, porque no hallaban cabida a esta palabra. Y lo mismo ocurre, hermanos, lo mismo ocurre con los creyentes. ¿Cómo vamos a permanecer en la palabra del Señor si realmente no hacemos lo que realmente Dios nos pide que hagamos con amor para glorificar su nombre? Nos pide que nos acerquemos a su casa de oración, y lo vemos ahorita. Faltan muchos hermanos, no sabemos las circunstancias por las cuales muchos no están. Otros no participan dentro de los estudios bíblicos que con gran cariño y con gran amor el Señor nos pone a través de este instrumento que se llama nuestro hermano Juan Fernando.
despreciamos y andamos jugando, andamos haciendo otras cosas que realmente no nos edifican. Y por eso no crecemos. Entonces, ¿cómo queremos realmente permanecer en la palabra del Señor si no hacemos lo que se nos pide? No estamos en los estudios, no estamos en la oración. Yo no veo los domingos que realmente exista una oración completa con todos los hermanos que ahorita estamos reunidos. Yo no veo que ninguno se acerque realmente a orar allá arriba. Y hay muchas cosas por las que tenemos que orar, hay muchas necesidades que tenemos que atender, pero no somos sensibles a lo que el Señor nos pide que hagamos. Hoy los creyentes lamentablemente están desviados de la auténtica palabra de Dios. Hoy muchos creyentes también siguen mintiendo, siguen haciendo su voluntad sin conocer la voluntad y sin tomar en cuenta la dirección de Dios en sus vidas. Entonces no podemos decir que tenemos realmente una plena libertad total, porque no la tenemos. Seguimos siendo esclavos del pecado porque estamos entrando en desacato, haciendo lo que Dios, no haciendo lo que Dios nos pide. Hoy el creyente tampoco encuentra esa verdadera libertad, hermanos, porque como ejemplo, los jóvenes hoy se desvían de las cosas de Dios. ¿Dónde están esos jóvenes que hoy tienen que estar aquí en este lugar escuchando? Hay muchos jóvenes, ¿dónde están? Prefieren irse ahí el esparcimiento, prefieren la visita de los amigos, los primos, y no están. Y a pesar de que esos jóvenes han atravesado por situaciones muy complicadas en sus vidas, no están aquí para darle la honra y la gloria al Señor. Estos jóvenes, hermanos, no obedecen a sus padres. Estos jóvenes no obedecen la palabra de Dios. Estos jóvenes siguen sin actuar como la Escritura lo dice, obrando con misericordia y con justicia. Y no solamente los jóvenes, también los adultos. Hay muchos adultos que están aquí, que no están aquí por ausencia, por flojera, por temor a sus parejas, por el fútbol, por muchas cosas. Pero cuando algo ocurre, entonces todos vienen a decirle a Dios: Señor, te necesitamos. Hoy hay muchos jóvenes también, creyentes y no creyentes. Hermanos, fíjense con lo que voy a decir, son palabras fuertes. Hoy muchos jóvenes deciden ponerse grilletes en las manos, es decir, las esposas en las manos, para decir: somos esclavos del pecado. Y se lanzan a la aventura los jóvenes de hoy, tanto creyentes como no creyentes. Se van a los bailes, consumen alcohol, fuman cigarros, drogas, sexo sin freno, hacen bullying, desvelos innecesarios, se vuelven irresponsables tanto en la escuela, en el trabajo. Nada les place a los jóvenes de hoy. Todo les irrita, todo les molesta. En pocas palabras, hermanos, estos jóvenes no encuentran la paz en su espíritu, no tienen paz en su espíritu. ¿Por qué? Porque siguen siendo esclavos del pecado. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo van a permanecer en la palabra del Señor si siguen siendo esclavos del pecado? El Señor Jesucristo en el versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La única verdad que tenemos es Jesucristo, y nos da la libertad total de apartarnos del pecado. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes, padres de familia, jóvenes, que se aparten del pecado y realmente no hagan como hacían los judíos, que creen creerle a Jesucristo, pero realmente sus obras no dan fruto bueno. Versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?
Los judíos estaban tan seguros de la descendencia de Abraham y pensaban que estaban a salvo por ello. Sin embargo, por eso mismo ellos no reconocían su pecado y no reconocían la necesidad de un Salvador. El hecho de que ellos fueran descendencia de Abraham, ellos se sentían seguros en ese estatus. Somos descendencia de Abraham y aquí no hay pecado, aquí no hay nada. Por eso tenemos libros de la ley, por eso tenemos cosas y con esto estamos a salvo. Por eso le decía al Señor Jesucristo, ¿cómo dices tú con los que no seremos libres? Era tanta la ceguera, pero tanta la ceguera que tenían en aquel entonces los judíos, hermanos, que no reconocieron que el pueblo judío realmente venía de una esclavitud de muchos años atrás con los egipcios y que en ese momento, en ese entonces, eran esclavos de los romanos. Y lo peor de todo es que se acostumbraron a la esclavitud con los romanos porque les tenían miedo y les guardaban mucho temor. Entonces tenían la necesidad de un Salvador y siempre desecharon a ese Salvador cuando llegó. Y hoy, mis amados hermanos, que ustedes conocen que tienen un Salvador, ¿por qué desechan a ese Salvador? ¿Por qué no participan como debe de ser en las actividades de la iglesia? Si bien es cierto que los judíos políticamente no reconocieron que estaban bajo el yugo de los romanos, hoy también espiritualmente no reconocemos que estamos bajo el yugo del pecado y que de una u otra forma no hacemos lo que Dios nos dice para que cumplamos su palabra. Así que si los judíos no reconocían su esclavitud desde el punto de vista político, hermanos, mucho menos desde el punto de vista del pecado. Y lo peor de todo es que los mismos judíos afirmaban y se atrevían a afirmar: somos sanos totalmente. En Marcos 2:17 dice el Señor Jesucristo: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor Jesucristo nos ha venido a llamar a cada uno de nosotros, porque somos pecadores, y sabe que estamos enfermos, y sabe que no nos hemos librado totalmente de esa esclavitud pecaminosa que tenemos todos. Nuestras tendencias a hacer el mal, nuestras tendencias a hablar mal de la gente, nuestras tendencias a nuestros vicios, nuestras tendencias a irritarnos de cualquier cosa, nuestras tendencias a no perdonar. Por eso viene el Señor Jesucristo a darnos esa libertad plena y total. Así es que, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo nos ha llamado. Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe que estamos enfermos. Él sabe y Él quiere dar ese conocimiento para que podamos disfrutar de la verdadera libertad espiritual y vivirla plenamente, y no vivir en el libertinaje, porque volvemos, la libertad que nos ofrecieron los hombres es parte del libertinaje que hoy tenemos. Y no me van a dejar mentir, el próximo 15 y 16 de septiembre, ¿cómo se celebra esa libertad? Con alcohol, con vicios, con gritos, con insultos. ¿Verdaderamente esa es una libertad? No la es, hermanos. Es algo disfrazado que nos han hecho creer a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dice en el versículo 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así como los judíos negaban la esclavitud y con más fuerza negaban su pecado y sus pecados, nosotros los seres humanos actuales negamos el poder que tiene el pecado. O sea, no vemos el gran poder que tiene de atracción el pecado en la vida de cada uno de nosotros.
El pecado, hermanos, se apodera de la voluntad de cada uno de nosotros y nos domina plenamente. El pecado domina todo lo que hablamos, domina la ambición, la avaricia, los vicios, las envidias, los placeres sexuales, la rebeldía, la falta de perdón. Todo esto domina el pecado. ¿Y cómo nos vamos a deshacer de ese pecado? La invitación es reconocer, así como los alcohólicos anónimos en los grupos reconocen que son alcohólicos para poder tener esa ayuda. Así nosotros tenemos que reconocer y tenemos que declararle a nuestro Señor que somos pecadores y especificar cada uno de nuestros pecados que tenemos para que el Señor nos pueda perdonar de esas cosas. Pero Él quiere que nosotros le declaremos personalmente que somos pecadores y que hay pecados por los cuales no nos hemos podido deshacer y que luchamos continuamente contra ese pecado, pero no podemos solos, porque no hay poder humano que pueda luchar contra el pecado. El pecado es muy poderoso, hermanos. El único que lo puede derrotar es Jesucristo. Importante, hermanos, tener la certeza de que a través de Cristo se puede liberar el pecado. El versículo 35 nos habla de lo siguiente: un esclavo no disfruta de los privilegios de la casa de su amo por siempre. En cualquier momento es vendido o despedido. El hijo tiene un puesto permanente en casa, tiene una herencia, tiene prioridad sobre el esclavo. Gálatas 4:30 nos dice: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los judíos, hermanos, retomamos nuevamente el tema, no se consideraban únicamente hijos de Abraham a través de Sara, pero su esclavitud de pecado y su negativa de permitir que el Hijo de Dios les libertara indicaba que eran hijos de la esclava y que tarde o temprano serían echados de la casa. Eso pasa exactamente con cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos siendo hijos del pecado, entonces seguimos siendo verdaderamente esclavos. Y el día de mañana, cuando estemos delante de la presencia del Señor, seremos totalmente apartados de su presencia. Por desobediencia, por pecaminosos y por no declarar que necesitamos a un Salvador. El versículo 36 nos dice: así que si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos sabían perfectamente que el pecado, para que fuera perdonado en aquel entonces, tenía un precio. Tenían que ofrecer sacrificio de animales. Sin embargo, Juan el Bautista presentaba a Jesucristo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo fue que se ofreció en sacrificio para el perdón de cada uno de nosotros, de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos que seguir realmente adelante en el estudio de las Escrituras, reconociendo que no podemos solos con la carga del pecado, reconociendo que el único que nos puede liberar es nuestro Señor Jesucristo. Y lo más penoso, como nos ocurre a todos cuando somos jóvenes, cuando nos acercamos a nuestros padres, a aquellos que así lo hicieron: he hecho estas cosas delante de ti mal, y los padres reprenden, así como hizo el hijo pródigo. Así tenemos que ser, hermanos, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras malas conductas delante de Dios para que seamos perdonados.
Y es por esto, hermanos, que la gracia del Señor, que tenemos gracia en el Señor Jesucristo, y es esa gracia la que nos da verdaderamente la libertad que hoy gozan muchos. Pero sin embargo, tenemos que seguir reconociendo que a pesar de que somos pecadores redimidos, es decir, comprados al precio de sangre, tenemos que seguir declarando a nuestro Señor que somos pecadores y que vamos a seguir pecando. Y tenemos un Dios bueno, justo y misericordioso que nos da el perdón. Pero Él quiere escucharlo de nuestras bocas. Él quiere escuchar esa honestidad de parte de nosotros, y que no podemos cambiar nuestra actitud por el simple hecho de ser de carne y de ser pecadores. De Él quiere oír que no podemos hacer estas cosas. Él tiene el poder para sanarnos plenamente. Así que con plena seguridad, mis hermanos, de haber sido comprados al precio de sangre, tenemos una certeza, y es una promesa que nos dice Romanos 8, 15, 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan completas, palabras de promesa. Pero necesitamos volvernos de la esclavitud que tenemos. Quitémonos entonces los grilletes del pecado y vivamos realmente la verdadera libertad que nos hace mucha falta. Estos últimos versículos que leímos ahorita de Romanos 8, 15, 17 son verdaderamente una promesa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos permitiendo que el pecado siga morando en nosotros? ¿Por qué nos aferramos a tener los grilletes en las manos del pecado? ¿Por qué no nos queremos liberar de toda esta carga tan pesada que tenemos? En nuestras vidas nos afligen muchas cosas, cuando debemos de dejar todas esas cosas en manos de Dios para que Él nos quite sus grilletes y tengamos una verdadera libertad y no estemos viviendo nuestras propias vidas muchas veces de infierno. El versículo 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra del Señor Jesucristo era dura, muy hermanos, muy dura, para una mente tan religiosa como la de los escribas y los fariseos. No hayan cabida en sus corazones, porque esos corazones eran de piedra, eran duros, eran de ley, pero de ley de hombre. Pero si nosotros, como creyentes en Cristo, le pedimos al Señor que nos dé primero que nada un corazón de carne, que nos quite ese corazón de piedra, para poder ser sensibles a su palabra, y que su palabra entre en nosotros. Hasta entonces podemos entender lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. De esta forma, cuando el Señor nos entregue ese corazón de carne, podremos comprender muchas cosas que nos da a entender a través de la Escritura, reconociendo que no podemos lograr esto por nuestras propias fuerzas, ni por nuestro propio conocimiento. Necesitamos del poder de Dios para ser totalmente sensibilizados y de esa forma poder apartarnos de aquello que nos estorba, que es el pecado, y también a su vez del libertinaje excesivo que hoy tenemos. Debemos reconocer nuestras debilidades y pedirle al Señor Jesucristo que Él gobierne nuestras vidas en forma permanente. Dejemos de estorbarle a Dios y permitamos que Él nos haga seres totalmente diferentes, de acuerdo a su gran justicia y su gran misericordia. El versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Este último versículo son palabras muy fuertes para aquellos que no escuchan al Señor.
ya que si no escuchamos al Padre con mayúscula y vemos las obras que hace en cada uno de nosotros día con día, entonces no hay otra cosa que estamos escuchando al Padre con minúscula, es decir, al enemigo. Y Él está poniendo tropiezo en cada uno de los que no creen, de los que dudan de la palabra de Dios. Él está poniendo tropiezo para no escuchar las palabras santas de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando mucha gente del mundo entra en controversia, en muchas fe, y esa controversia muchas veces se vuelve odio en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque no quieren escuchar, porque ellos escuchan al Padre con minúscula, y nosotros debemos de atender lo que nos dice el Padre con mayúscula. Tengamos mucho cuidado, hermanos, reflexionemos realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, qué es lo que realmente queremos. ¿Queremos realmente seguir a Cristo en sus caminos o queremos seguir siendo verdaderamente esclavos del pecado y del libertinaje que hoy nos ofrece el mundo? En esta tarde, mis hermanos, yo los invito a que reflexionen y que de alguna forma, mis hermanos, todos somos partícipes de esta situación de una forma u otra. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a leer Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Cuando lo encuentren nos ponemos de pie. La palabra del Señor dice así, lo leemos todos juntos. Gálatas 5, versículo 1, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no seáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Hermano Braulio, nos lleva una oración, por favor. Agradecido, Señor, con todas tus enseñanzas que nos das a través de tu siervo, Antonio García Pereira, y te rogamos, Señor, que nosotros estamos como oyentes, precisamente las pongamos en práctica esta enseñanza. Gracias por todo, Señor, lo recibido. Gracias por tus bendiciones que nos has dado hasta este momento. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Que Dios les bendiga.